Bendiciones, hermanos. Estamos una vez más aquí en la Academia Bíblica del Noroeste de Arkansas. Hoy vamos a repasar lo que hemos estado estudiando los domingos en nuestros estudios bíblicos en Centerton. Seguimos estudiando sobre Jesús, la historia del Mesías, y hoy vamos a estudiar un poco sobre Juan el Bautista y lo que pasó en el bautizo de nuestro Señor Jesús. Entonces lo que vamos a repasar hoy es Juan el Bautista, su ministerio, y sobre Jesús cuando es bautizado. Sobre Juan el Bautista, pues podemos encontrar sobre su ministerio, vamos a tener en los 4 evangelios lo que hizo Juan el Bautista. Tenemos en Mateo 3 del 1 al 12, tenemos Marcos 1 del 2 al 8 y tenemos Lucas 3 del 1 al 18, así como Juan 1, capítulo 1 del 6 al 8. Los puntos que vamos a realzar hoy día son sobre que los evangelios son complementarios. Como lo hemos platicado en otras ocasiones, los evangelios complementan la historia, y entonces hoy nada más vamos a repasar un poquito esas cosas que unos evangelios mencionan y los otros evangelios no, pero que nos dan el panorama completo. Sobre Juan el Bautista, pues como ya hemos estudiado anteriormente, es primo del Señor Jesús. Estudiamos sobre su anunciación, sobre su nacimiento también. Y hoy vamos a ver que en Mateo se ve que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, bautizando para que confesaran los pecados, llama a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y hablaba a fariseos y saduceos. En Marcos se ve que también hablaba y decía que él venía alguien más poderoso que él, más poderoso que él. Y en Lucas 3, 1 al 18 hablaba a la multitud. Aquí no se ve que directamente le hablaba a los fariseos y saduceos, más bien se ve que le hablaba a las multitudes. Y él hablaba de cómo el hacha estaba puesta, es decir, de que el hacha estaba puesta y de que el árbol que no diera fruto sería cortado, echado al fuego. Juan el Bautista era muy directo, él decía que era la voz del que clama en el desierto. Él hablaba de que se acercaba alguien más poderoso que él y él estaba preparando el camino. Y sobre todo en Juan 1, 6, 8, él decía de que él no era la luz, él hablaba de la luz. Y pues más adelante podemos ver de que Jesús es bautizado, Jesús se acercó. Juan el Bautista, él bautizaba en el río Jordán. Como podemos también ver en los evangelios, cuando leemos la historia de Juan el Bautista, podemos ver de que él vivía en lo silvestre del desierto, se alimentaba de alimentos como dice que las langostas, que son como un tipo de grillos, y pues se vestía con piel de camello y pues comía moras silvestres, y pues él vivía allí en los alrededores del río, en el desierto, y pues ahí tenía su grupo de seguidores, de discípulos, y tal parece ser que el Señor Jesús estudiaba con él, o Jesús había sido discípulo de Juan el Bautista. Y entonces Jesús, pues él decidió que tenía que ser bautizado, y eso se ve en Juan 3, 13 y 17. Pero Juan se oponía y le decía que cómo era que si él tendría que ser bautizado por el Señor Jesús, como él quería que lo bautizara. Entonces el Señor Jesús le dijo de que había que cumplir con toda justicia. Entonces el Señor Jesús fue bautizado. Y como vemos en Marcos 1, 9 a 11 se habla de que fue en el río Jordán. Y en Lucas 3, 21 a 23 también se nos habla de que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Y una voz habló de que él se escuchó la voz del Padre diciendo que él era su hijo. En Juan 1, 32, 34 también se habla de que Juan el Bautista decía que sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era el que teníamos que seguir. También Juan el Bautista hablaba de que el Señor Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, mientras él lo hacía en agua para arrepentimiento de pecado. Lo que podemos sacar de aquí, de la historia de Juan el Bautista y de cómo fue bautizado nuestro Señor Jesús, es de que el bautizo del Señor Jesús se llevó a cabo para que se cumpliera con toda justicia lo que ya estaba programado,
de que el Señor Jesús pues tenía que ser entregado más adelante como cordero, pero también tenía que cumplir con toda justicia y hacer la voluntad del Padre, someterse a todas las reglas, porque Él es el que cumple la ley a cabalidad. Entonces él, al cumplir la ley, tenía que hacerlo y ser bautizado por Juan el Bautista. Pero también vemos que el trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Él estaba preparando y hablando del reino que venía, y entonces Jesús fue el reino en la tierra. Amén, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí en esta sección, esta parte, estudiando un poco sobre la historia del Mesías. Como le dije anteriormente, seguimos estudiando en Centerton. Los domingos estamos estudiando Jesús, la historia del Mesías, la historia de nuestro Señor Jesús. Bendiciones.